Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta, siendo las 13:07 de hoy, miércoles 2 de abril. Comenzamos nuestra edición de Nuevas Voces. Saludamos nuevamente a nuestros queridos auspiciadores, a Caja 18 y a Colliers, que sonaba hoy día también desde el inicio del programa. Estamos muy contentos también porque vamos a tener panelistas de lujo, panelistas extraordinarios, una conversación notable en unos minutitos más, pero antes tengo que pasar algunos avisos. Primero, recordar algo que es muy, muy importante. Se cumplen 20 años desde el fallecimiento de ese grande que era el Papa Juan Pablo II. Un Papa realmente extraordinario, San Juan Pablo II, para los que comparten la fe católica, sin duda que es una fecha muy importante. Segundo, mandarle un gran saludo, porque recién acaban de cumplir 53 años de matrimonio, un matrimonio fanático de Nuevas Voces, y que además tengo la suerte de ser su médico, de don Osvaldo Quintero Salinas y Sara Pérez Morán. Les mando un gran saludo, un gran abrazo en estos 53 años de matrimonio. Y lo último, también a la Paz Charpentier, que se lució ayer en Sin Filtro, de Nuevas Voces a Sin Filtro, realmente extraordinario, estuvo muy bueno lo que hizo Paz. Y paso a saludar ahora al panel que nos va a acompañar el día de hoy desde Canadá. No sé si puedo decir bien el lugar exacto donde está, me dijo Juan Leonardo Lagos, desde Calgary, no sé si será así o no, conectado con Nuevas Voces, el gran Juan Leonardo Lagos desde la Fundación para el Progreso. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, Jorge. Un gran saludo a Juan Pablo, saludo a toda nuestra audiencia. Se siente raro estar desde lejos, pero le mando un gran abrazo. Oye, pero tengo que decir que con ese micrófono extraordinario que tienes conectado, pareciera que estuvieras aquí en el panel, porque se escucha realmente extraordinario, Juan Leonardo. Agradecemos ahí esos esfuerzos de la producción para estar conectado con nosotros el día de hoy, desde el otro lado del hemisferio. Lo encuentro realmente extraordinario. Está con nosotros también quien estaba desde el otro lado de Chile, podríamos decir, en el angosto Chile, digamos, porque no es tanto lo que tiene que viajar, pero igual el esfuerzo extraordinario comparado con el estar conectado telemático, siendo que podía cruzar desde la región de Valparaíso para estar con nosotros el director ejecutivo de la Fundación Prensa, don Juan Pablo Rodríguez. Gracias por estar acá. Cruzar ese límite que es la ruta 68 camino a la región metropolitana. Encantado de estar acá, Jorge, como todos los miércoles. Saludos a Juan, qué bueno que llegó bien a Canadá, se escucha muy bien, suscribo al doctor, muy bien equipado, y saludo especialmente a todos los auditores de Nuevas Voces, pero especialmente siempre a los de la región de Valparaíso, que nos escuchan en la 92.5, en la región Costa, y en San Felipe y Los Andes en la 102.3. Ambas frecuencias FM. Un saludo a todos nuestros queridos auditores en cada una de las frecuencias de Radio Agricultura, los que nos escuchan a través de YouTube, los que nos escuchan también a través de Instagram y de Twitter y de la aplicación de Agricultura. Partamos conversando para despacharlo rápido, porque este es un tema que va a seguir dando mucho que hablar, porque fue denegada la salida de prisión preventiva para Manuel Monsalve, a pesar de que su defensa, tomada por el defensor público del ex subsecretario del Interior, había argumentado que se encontraba inconsciente y que no recordaba lo sucedido esa noche. La Fiscalía entregó datos interesantes que muestran que se cae una vez más la teoría. No solamente esos videos que dio a conocer también Canal 13, donde se mostraba un Monsalve que había olvidado las llaves de su departamento, se le había echado a perder la tarjeta y bajaba rápidamente a buscar una copia, y después incluso trotaba antes de llegar a la habitación. Además se conoció que usó intensivamente su celular esa noche, lo que descartaba que el imputado haya tenido conciencia de lo que estaba efectuando. Habían varias aplicaciones, escuchaba, como decía la noticia en Agricultura recién, puso Spotify, habría que, incluso uno podría saber qué canciones puso, puso Spotify, usó la cámara, y al mismo tiempo también eliminó conversaciones con la víctima antes de que se realizara la denuncia. Por lo tanto, la investigación va a seguir y hay todavía mucho paño que cortar. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Mucho paño que cortar. La investigación o el plano judicial, si se quiere, el caso Monsalve naturalmente tiene que seguir, y vamos a ir conociendo nuevos antecedentes, y esperemos que la justicia pueda
operar con independencia, pero creo yo que este plano judicial, del cual tenemos noticias hoy día con la ratificación, digamos, de la prisión preventiva, no tiene que hacernos dejar de hablar de la dimensión política, del plano político de este caso. Porque claro, hoy día se ratifica que Manuel Monsalve sigue en prisión preventiva, pero los primeros días de conocido el hecho no estaba en prisión preventiva. Y probablemente en esos días, muy relevantes para la investigación, no vamos a saber nunca bien qué ocurrió. Y eso lo debemos en parte importante a la negligencia, obsecuencia, complicidad, incluso dirán algunos, del propio presidente Boric, que conociendo los antecedentes de boca del ex subsecretario Monsalve, en vez de creerle a la víctima, ¿no?, como rezaban las permanentes consignas que ellos como oposición, como Frente Amplio, han venido promoviendo desde hace mucho en el debate público, decidió creerle al subsecretario Monsalve diciendo: mire, ¿sabe qué? Usted está cubierto por la presunción de inocencia. Eso dice la declaración de Monsalve, así que vaya a contarle a su familia, esté muy tranquilo y vamos que mañana vamos al Congreso y tal. Por lo tanto, que el avance de la investigación judicial, que con independencia tiene que llegar a su propia resolución, no nos impida seguir pidiendo las responsabilidades políticas que nunca se han pagado en este caso, seguir pidiéndole cuenta a este gobierno, particularmente al presidente Boric y también, creo yo, a la exministra Carolina Toá. Sabiendo esto que tú mencionas, Juan Pablo Rodríguez, relativo a lo que le habría dicho el presidente de la República, según el propio Monsalve, que era ir a ver a su familia y que prevalecía el principio, ¿cierto?, de inocencia. La gran pregunta es: ¿por qué no ha puesto su renuncia sobre la mesa la ministra de la Mujer? ¿Por qué, si para ello es tan importante la amiga yo te creo, que el presidente de la República, frente a un acto de violencia como una violación, como un abuso sexual, optó por creerle a su amigo, a su compadre, a su subsecretario del Interior antes que a la víctima, que además era su subalterna? ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos? Fíjate que yo creo que, dada la gravedad de los hechos y las pruebas que también ha presentado la Fiscalía, es absolutamente razonable que se mantenga la prisión preventiva de Manuel Monsalve, porque esto no se trata de un error menor, es decir, se trata claramente de un delito muy grave y como muy bien dijo Juan Pablo, esta responsabilidad no puede limitarse solo al ex subsecretario. Es decir, aquí no solamente existe esta responsabilidad penal grave en Manuel Monsalve, sino que hay una responsabilidad política. Y es absolutamente clave relevar la complicidad del presidente Boric, de la ministra Carolina Toá, quienes lo respaldaron incluso cuando ya habían indicios muy claros en su contra o cuando ya existía una noticia lo suficientemente grave como para tomar medidas. Y por lo tanto, ese silencio, esa falta de acción no son neutros, porque suponen una protección a Monsalve, entorpecen la búsqueda de la verdad, y sería realmente importante que la justicia llegara hasta el fondo, ¿no es cierto? Caiga quien caiga. Y si ya con la revisión de la prisión preventiva, solamente con ese acto, hemos visto ya complicidades por parte del presidente Boric y Carolina Toá, creo que en el juicio se van a ver mucho más claro. Y hay un punto central, yo creo que es necesario entender la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es decir que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Pero nadie le estaba pidiendo a Boric que condenara inmediatamente a Monsalve. Sino que realmente había es decir, esas omisiones claramente no se justifican en la presunción de inocencia, sino que se explican. ¿Por qué? Porque Boric y Toá quisieron intentar aterrizar este punto, no buscar graves consecuencias políticas, y eso es al final lo que termina condenando no solo a Monsalve, sino que a Toá y a Boric. Bueno, sin duda que es una noticia en desarrollo que vamos a seguir conversando en los próximos programas, pero hay otra que quiero que conversemos antes que se nos vaya el primer bloque, que tiene que ver con la nominación de nuevas autoridades en el Ministerio, en el Ministerio de Seguridad, porque se debían nombrar los nuevos Seremi, que van a ser los representantes del ministro en las regiones, y se ha generado una polémica bastante importante porque se ha sostenido que hay varios Seremis que están inhabilitados para asumir el cargo, que el experto en derecho administrativo, el ministro Luis Cordero, habría infringido la ley, por lo que fueron denunciados estos hechos ante la Contraloría. Se sostiene que para poder ser Seremi, según
según dictamina la ley, debe tener a lo menos 3 años de experiencia profesional en materia de seguridad, prevención del delito u otras afines. O sea, 6 años de experiencia profesional en total. Y resulta que al menos 3 de aquellos, Ana Vargas Valenzuela, designada en Arica, Jaime Fuentes Purrán, designado en la región metropolitana, y Carlos Uslar Venegas, designado en el Biobío, no tendrían esta experiencia. Si a esto agregamos la situación específica del delegado de la región metropolitana, que habría sido de los defensores de las víctimas, defensores de las familias de los indultados. ¿Se acuerda usted de los indultados del presidente Boric, no? Bueno, las familias de estos indultados del presidente Boric tenían un abogado defensor. ¿Y quién era? El nuevo Seremi de Seguridad Pública de la región metropolitana, Jaime Fuentes Purrán. Lo interesante es que una de las cosas que argumentaba el propio Fuentes Purrán en uno de sus escritos es que no se podía confiar en el Poder Judicial. Un verdadero papelón a 24 horas de creada esta nueva institución. Juan Pablo Rodríguez. La designación de los seremis de seguridad a lo largo de Chile ratifica los temores que teníamos quienes mirábamos con escepticismo la creación de un Ministerio de Seguridad como solución al problema de crimen organizado e inseguridad que vive nuestro país, porque veíamos que ahí iba a haber probablemente un espacio no para designar a personas competentes, establecer buenos planes y estrategias y ejecutarlos buscando resultados, sino que iba a haber espacio para el compadrazgo, para el amiguismo y para poner personas incompetentes. El primer acto que tiene el Ministerio de Seguridad es una vergüenza, es una burla hacia los chilenos, designar como las autoridades regionales a cargo de la seguridad personas que biográficamente se han mostrado incompetentes. Por ejemplo, la designada seremi interina en mi región de Valparaíso era la delegada regional presidencial que estuvo en los primeros días del incendio, ¿no? Y que la sacaron ahí por incompetente. Esa es la seremi interina hoy día en materia de seguridad. En la región metropolitana tenemos a un octubrista, ¿no? Designado como encargado de la seguridad, pero cierto, en la hueca en pelotas cualquier cosa, ¿no? Es una oportunidad brutalmente desaprovechada que da cuenta de la importancia que este gobierno le da a las materias de seguridad, y en vez de haber aprovechado esta nueva institucionalidad, estos nuevos recursos, un seremi tiene un buen sueldo. Sí, uno puede poner ahí gente que sepa de seguridad, Dios santo. Si en las regiones de Chile tienen que poner de seremis de seguridad a ex generales de carabineros, gente que sepa de seguridad, no octubristas o personas que fueron completamente incompetentes en la reconstrucción en la región de Valparaíso, o además incumpliendo requisitos formales, como se está diciendo respecto de 3 seremis. Así que el gobierno demuestra esto: incompetencia, que no le importa la seguridad, y la verdad es que le está viendo la cara a los chilenos. Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, era buena parte de lo que nosotros advertíamos, ¿no es cierto? Que el nuevo Ministerio de Seguridad, al igual que casi todos los ministerios que se han creado, ¿no es cierto?, en estos últimos años, suponen solamente más burocracia y nada más que burocracia. Y claramente, es decir, la burocracia trae consigo estos errores administrativos, ¿no es cierto? Y que resulta ser absolutamente penoso que esos errores administrativos provengan de una persona que dice ser experta en derecho administrativo, claramente. Y yo vuelvo a insistir, creo yo que por mucho que se nombre, estoy muy de acuerdo con Juan Pablo, que resulta indignante, ya sea el nombramiento de Jaime Fuentes Purrán, ya sea el nombramiento de Paula Gutiérrez en la región de Valparaíso, como personas absolutamente inidóneas, ¿no es cierto? Inidóneas. Recordemos que la misma Paula Gutiérrez también fue candidata a convencional constituyente, y dentro de las medidas de la lista de la prueba estaba refundar Carabineros. Por lo tanto, resulta ser absolutamente grave. Y ese resulta ser el problema, porque en vez de fortalecer el trabajo policial, la inteligencia criminal, lo único que se sigue es creando cargos para contentar a los partidos y ampliar el aparato político, ¿cierto? Y ya hoy día advertimos, ¿no es cierto?, en las noticias, que el gobierno central ha aumentado funcionarios públicos como nunca. Es decir, Boric sabe que se va, sabe que no se van a quedar, y por lo tanto lo único que está haciendo es apernando gente en el gobierno.
Actualmente vemos como ya no se puede confiar en el Poder Judicial y tras pasar 1 año y meses desde que los jóvenes iniciaron este proceso, muchos aún se mantienen en prisión preventiva. Es que observamos la necesidad de que exista una salida política a este conflicto. Es por ello que apuntamos a la aprobación de una ley de indulto general. Decía en su escrito Jaime Fuentes Purrán, abogado de la agrupación de familiares de presos políticos de Santiago 1, hoy el ilustre, flamante, nuevo Seremi de Seguridad de este gobierno. Un papelón, pero de aquellos. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Leonardo Lagos, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Juan Pablo Rodríguez y Juan Leonardo Lagos. Y antes de seguir adelante con los temas de la actualidad, sin duda que queremos saludar también a quienes se suman a la audiencia desde el chat de YouTube y están ahí en una comunidad, en una conversación, que nos saludan de distintos lugares del país y del mundo. Mandar grandes saludos a José Luis González, a Raúl Fajardo, a Rodrigo Codoseo, a Rodrigo Pérez, a Rodrigo Hidalgo, a Nemesio Melo, a Rodrigo Gravert, a Sergio Montero, a IA Fotografía, a María Elena Méndez, a tantos otros que nos están escribiendo y están conectados con nosotros desde el canal de YouTube. No olvide ponerle like, no olvide ponerle me gusta para llegar a más personas. Estamos muy contentos porque, como les decimos, somos de los programas de agricultura, sino el que más ha crecido en audiencia digital. Así que estamos muy contentos por ese apoyo que nos dan día a día. Vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y Caja 18 tiene un nuevo convenio para todos sus afiliados. Hasta 6.000 pesos de descuento en Lipigas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar están construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Otra de las noticias que han marcado la jornada ha sido esta discusión bien interesante que se ha dado entre la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien acusó a la derecha de haber utilizado excesivamente el orden público para enfrentar la crisis del 18 de octubre, lo que yo personalmente llamo el estallido antisocial del 18 de octubre de 2019. En entrevista con una radio amigo en Tele 13 Radio, Martínez reconoció que el sector político al que ella representa ha cambiado su postura en temas de seguridad, pero defendió que estos ajustes responden a los tiempos y no a la orientación política. Yo no he dicho que no hemos cambiado, sostiene Martínez. Lo que digo es que nuestro cambio tiene que ver quizás con los tiempos, pero no con la orientación. Rápidamente hubo una respuesta desde el ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Juan Francisco Gali, quien agarrándose de esas declaraciones en Twitter sostuvo que Constanza Martínez dice en la radio que las instituciones se delegitimaron y se utilizó excesivamente el orden público para resolver un problema político. Pregunta, ¿quiénes provocaron eso? Los que validaron la violencia, acusando falsamente a Carabineros de Chile de tener centros de tortura. No se lo mandó a decir con nadie el ex subsecretario del Interior. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Si algo se le puede criticar al gobierno anterior en torno al denominado estallido social es todo lo contrario, no es debilidad respecto de su deber constitucional de resguardar el orden público y el derecho que tenemos los chilenos a caminar tranquilos por las calles y vivir en paz, no en función del monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado. Lo bueno de las palabras de la presidenta del Frente Amplio es que son eso, son palabras que quedan rápidamente desvirtuadas por las acciones, como por ejemplo la que hablábamos el bloque anterior en orden a la designación como Seremi de Seguridad de un octubrista, lo cual nos recuerda quiénes son los que están hoy día en el gobierno. Son los que querían refundar Carabineros, son los de la Convención Constitucional,
Son los que indultaron, por ejemplo, un homicidio frustrado de un policía de investigaciones en la comuna de San Antonio. Son los que han votado en contra de los proyectos de ley antiterrorista, el proyecto de ley de infraestructura crítica. Son los que denominaban a la ley Naén Retamal la ley del gatillo fácil. Son los que promovían acá el que baila pasa. Son los que llamaron a votar a prueba ese 4 de septiembre un texto constitucional que sacaba de la Constitución política a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Son los mismos de siempre. Y eso, pese a las vueltas de carnero retórica, a los discursos, a las puestas en escena, no va a cambiar. Y lo bueno, creo yo, de estas declaraciones de la presidenta del Frente Amplio es que son eso, declaraciones, y que no se condicen con las acciones de un gobierno que estoy seguro, cuando vuelva a ser oposición, va a ser igualmente desleal con nuestro Estado de Derecho y con nuestras reglas de la vida en sociedad, como lo fueron hasta el día antes de entrar a la moneda. Juan Leonardo Lagos. Bueno, suscribo lo que dice al último Juan Pablo, ¿no es cierto? Lo que está haciendo Javiera Martínez, lo que va a empezar a hacer el Frente Amplio es intentar revivir el octubrismo en los últimos días del gobierno de Boric, porque sabe que se van y que no van a volver pronto, y por lo tanto están buscando reescribir la historia, justificar lo injustificable por una razón evidente. ¿Por qué? Porque se están preparando para volver a las calles cuando, como todo indica, vuelvan a ser oposición. Y en ese contexto, Juan Francisco Gali tiene razón al recordar que fue la izquierda, toda la izquierda, quienes validaron la violencia, atacaron a Carabineros, y bloquearon cualquier salida institucional, realmente institucional, y no estos enjuagues, estos arreglos que se dieron, sino que una salida institucional hubiera sido blindar a Carabineros y proteger a la ciudadanía, cosa que no hizo. Y por lo tanto, no hay que olvidar, sin perjuicio de lo anterior, que cuando a Gali le tocó estar en el cargo, él optó, es decir, el piñerismo optó por negociar con esos mismos sectores que ahora le afea el haber validado la violencia. Es decir, ellos validaron la violencia, claro está, estamos de acuerdo, pero bueno, el gobierno de Piñera llegó a grandes acuerdos con esa izquierda que validó la violencia, en lugar de garantizar la seguridad de los chilenos de a pie, que es el deber constitucional del presidente, ¿no es cierto? Y ahí terminó cediendo entre quienes justificaron la violencia como herramienta política. Por lo tanto, yo creo que su crítica es justa, pero Gali no puede eludir su propia responsabilidad en una estrategia que desprotegió a la ciudadanía. Nunca olvidemos que no fueron los acuerdos, no fueron estas componendas que hubo entre el piñerismo y la izquierda lo que terminó con la violencia. Lo que terminó con la violencia fue la pandemia, fue el encierro masivo de todos los chilenos, y fortaleció a quienes querían debilitar el Estado, y lo fortaleció a tal punto que hoy están en la moneda. Bueno, efectivamente interesante, porque después en un siguiente tuit sostiene también Juan Francisco Gali que, bueno, quienes están hoy día en el gobierno son los que utilizaron esa crisis de 2019, la crisis de orden público, para obtenerlo. Y no solo eso, sino que además fueron ellos quienes también acusaron constitucionalmente al presidente de la República para interrumpir un gobierno democrático. Lo tildaron de asesino, y no solamente eso, sino que también interpusieron querellas en contra del presidente de la República y también de sus ministros. Incluso lo hicieron después también a propósito del COVID, querellas también contra el ministro de Salud por atentar contra la salud pública, siendo que Chile hasta ha sido premiado por los resultados con respecto al tema del COVID. Entonces, interesante lo que dice Juan Leonardo Lagos, porque ahí lo que uno tiene que hacer, y te doy la palabra al tiro, Juan, de nuevo, es justamente, bueno, si es esa la convicción, así como lo dijo en una entrevista en Radio Mitre el presidente Piñera, yo diría que algunos meses antes de fallecer, si es la convicción de que estaban frente a un golpe blanco, de una oposición política que, como dice el propio Juan Leonardo Lagos, era desleal con la democracia, era desleal con la institución, era desleal, digamos, con el rol que tenía que cumplir como oposición, no queriendo desestabilizar al gobierno, sino que manifestando una posición política distinta. Bueno, entonces uno hubiera esperado que si ese era el análisis, la reacción hubiera sido distinta, y no simplemente la primera habría sido, ¿cierto?, simplemente entregar la Constitución. Juan Lagos, tú querías decir algo. No, es que realmente el gran problema del discurso de Juan Francisco Gali resulta ser bastante inconexo, ¿entiendes o no? Porque él es el mismo que dice que al final Piñera salvó la democracia con un acuerdo, decidió por la vía política en lugar de la vía de los hechos. Ese discurso resulta ser que en cierta medida también respalda
a ese discurso que termina acusando a Piñera de que fue asesino. ¿Por qué? Porque al final lo que dice el piñerismo es, miren, nosotros evitamos ser unos asesinos, ¿cierto? En lugar de ofrecer un discurso alternativo, un discurso a favor del imperio de la ley, un discurso a favor de los carabineros que se sacaron la mugre en el estallido social, en el estallido delictual, ¿no es cierto? Y ese resulta ser el problema que el discurso de Juan Francisco Gali y de todo el piñerismo, este no es un problema de Gali, creo que incluso es de los piñeristas más razonables, lejos, es absolutamente incompatible con esta defensa ultranza de las medidas que tomó Piñera, junto con la condena de una posición con la que terminaron permitiendo esas medidas de Sebastián Piñera, y por lo tanto ese resulta ser, creo yo, el problema de fondo. Bueno, efectivamente, que sufrieron los carabineros y que muchos de ellos sufren el todavía día de hoy. Exactamente. No olvidemos el caso de Patricio Maturana, ¿cierto? Carabinero que está hasta el día de hoy encarcelado y que prometió el propio José Antonio Kast indultar en caso de ser electo presidente, porque está siendo juzgado de manera injusta y inapropiada, según los argumentos que ha dado el propio José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo Rodríguez? Lo interesante de traer de vuelta el denominado estallido social a la mesa es que algo que pasó hace poco y que nos trae información relevante respecto de hoy día, no solamente quienes están en el gobierno, sino que quienes pretenden gobernar Chile. Y yo creo que una de las conclusiones que uno puede sacar a un par de años de ese denominado estallido tiene que ver con que hay una porción muy relevante del actual oficialismo que lisa y llanamente no considera que sea legítimo que la derecha gobierne. Y siempre va a encontrar una excusa para desestabilizar a gobiernos de derecha. Cuando se asumió la primera administración del expresidente Piñera, hay que recordar, hubo las movilizaciones del 2011, pero esas estaban preparadas para el 2010 y se postergaron por el solo hecho del terremoto de ese año, y luego el 2011 ya estuvimos con acciones que eran intentonas desestabilizadoras. Luego, segundo gobierno del expresidente Piñera, el segundo año de gobierno, el denominado estallido social. Por lo tanto, recordemos que hay una porción relevante de la izquierda chilena que no considera que es legítimo que la derecha gobierne, y frente a ellos nos enfrentamos, primera cosa. Y segunda cosa, nos trae también a la memoria lo infame que fue, creo yo, todo el actual oficialismo, particularmente suscribiendo esa infame carta, ¿no?, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, firmada por todos sus presidentes, que luego de las segundas jornadas más violentas desde el 18 de octubre le dijeron al presidente de la época: o asamblea constituyente o nada. Por lo tanto, ese grupo no solamente no reconoce la lógica democrática, la lógica del Estado de Derecho, sino que, creo yo, está dispuesto a instrumentalizar cualquier causa con tal de desestabilizar un gobierno de signo político opuesto, y por otra parte de promover lo único que ellos saben hacer, que no es construir, gestionar ni mostrar resultados, sino que es refundar, votar, marchar, destruir. Estamos un poquito bajo en los likes, ayúdanos a llegar a más de 200, estamos en 150 likes. Mandarle saludos a quienes nos mandan también sus comentarios desde el chat de YouTube. Por ahí vi que, claro, nos comentaba Elena Méndez un tema también, dice que quizás no es tema de conversación, pero ya no hay ni doctores en el hospital, el cirujano gástrico se fue, no hay horas para nada. Bueno, lamentablemente siempre va a ser un tema la situación grave que se está viviendo en muchos de los hospitales. Veíamos lo que pasó en el Van Buren la semana pasada, manifestaciones incluso desde las camas hospitalarias de los enfermos. Saludos nos mandan también de distintos lugares del país, nos mandan saludos también desde Canadá, Alessandro Aldea, ahí que está también en el mismo país que está nuestro Juan Leonardo Lago, nos mandan saludos. Es grande Canadá, que diga de qué. Hay que nos diga desde qué lugar. Saludos de Punta Arenas también nos mandan saludos por ahí también de Quilpué y de distintos lugares del país y del mundo. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Juan Pablo Rodríguez y Juan Leonardo Lagos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Leonardo Lagos, y también en la compañía de nuestros amigos desde los distintos canales de Radio Agricultura, desde el Twitter, desde Instagram y también desde el chat de YouTube, donde ya le están poniendo me gusta. Acabamos de sobrepasar los 200 likes. Muchas gracias por el apoyo. Si nos ayudan a llegar a los 250 sería realmente extraordinario. Nos mandaban saludos de distintos lugares del país. Desde Arica nos saluda Pamela
Chacaltana, nos saludaba también desde Cochoa, ¿lo dije bien o no? Así es, Cochoa. Eso queda por allá en Reñaca, ¿no? En Concón. En Concón, Cochoa y Reñaca. Javier Quesada nos mandaban saludos también desde Villa Alemana. Mauri Ferrada, vi saludos por ahí también de distintos otros lugares que están conectándose con nosotros al mediodía para poder conversar sobre la actualidad. José Luis Lira nos manda saludos también desde Algarrobo. Está toda la quinta región escuchando a Juan Pablo Rodríguez. Presente en la región de Valparaíso. Qué linda comuna Algarrobo. Saludos a los comuna Algarrobo, es verdad. Habitantes de Algarrobo. Desde Algarrobo, desde todo el litoral central, sin duda que también nos mandan muchos saludos. Y nosotros a ellos, desde Iquique, nos dice Marcelo Urquiola, también nos manda saludos. Vamos a conversar estos últimos minutos de una noticia que también es de esas noticias que uno podría decir que son tristemente, publicitadas por el significado que tiene, porque de alguna manera uno podría decir se podría haber hecho tanto mejor esta situación, se podría haber hecho de otra manera, se utiliza, queda tan de manifiesto la utilización política, ideológica, que divide al país y que además no honra la figura que se quiere exaltar, que yo creo que merece la pena que lo podamos conversar. Y me refiero, y probablemente usted ya se dio cuenta, a la digamos, información que entregó el gobierno de Chile cuando dijo que este año, a propósito de los 80 años, el aniversario número 80 de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral, sostuvo que lo importante que quería promover el Ministerio de la Mujer era revelar su lesbianismo como tema central de la celebración. Frente a aquello, desde Nueva York, el día de ayer, se envió una carta por parte del director ejecutivo de la Fundación Gabriela Mistral, que en algunos pocos párrafos se manifiesta absolutamente contrario a aquello, mencionando que siendo Gabriela Mistral la primera mujer chilena en obtener este premio, la única mujer chilena incluso de América Latina en obtener este premio, se hace la pregunta por qué no relevar la importancia que ella siempre le dio, abogando, defendiendo y divulgando los derechos de la mujer, como el derecho a la educación, al voto, a la igualdad, por nombrar algunos, y no solo para las mujeres de Chile, sino para las mujeres de todo el mundo. La primera instancia de esta preocupación, que fue una constante en su vida, la encontramos incluso en el ensayo La instrucción de la mujer, publicado el 8 de marzo de 1906, cuando tan solo tenía 17 años. Manifiesta su preocupación desde la Fundación Gabriela Mistral, el director ejecutivo, porque dice: si realmente se desea celebrar y conmemorar este hito, como Premio Nobel de Literatura, como se lo merece, invitamos a concentrarnos en elevar, difundir y destacar su gran obra literaria y humanitaria, a lo que dedicó su vida con respeto por la mujer que nos puso en el mapa. Una muy dura carta, pero con altura de miras, con claridad y creo yo con contundencia, desde una institución dedicada justamente a preservar la imagen de la poetisa y ganadora del Premio Nobel chilena. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? La pretensión del Ministerio de la Mujer de relevar en el contexto de los 80 años de la entrega del Premio Nobel este supuesto lesbianismo de Gabriela Mistral muestra a este gobierno de cuerpo entero, muy preocupado, con mucha energía vital, con muchas acciones en torno a lo que es completamente irrelevante y completamente incapaces, completamente faltos de gestión en lo que sí es relevante, por ejemplo, para las mujeres de Chile. Más que andar relevando un supuesto lesbianismo de Gabriela Mistral, lo que tendría que haber hecho este gobierno, por ejemplo, como señal importante de defensa de las mujeres, es actuar como corresponde respecto del caso Monsalve. Actuar al día 1, al minuto 0, ¿no? Con transparencia total, por ejemplo. Mucha más preocupación tendría que tener este gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad, con la burla de la designación de los Ceremis completamente incompetente para los cargos que tienen, por ejemplo, hoy día las calles de Chile como lugares que son intransitables por mujeres de nuestro país luego de un determinado horario. Eso es lo que le importa a las mujeres, que existan las condiciones de reactivación económica que les permita a cada una de ellas poder desarrollar su propio proyecto
proyecto de vida. Esas son las cuestiones que están esperando las mujeres de Chile, no que esta ministra de la Mujer diga, mira, sabe que vamos a tratar de sacar del closet cuando ya está muerta a una poetisa que además está sus textos, ella misma lo niega, ¿no? O sea, además de ser una cuestión irrelevante, va contra la voluntad de la propia Gabriela Mistral. A mí verdaderamente me parece un insulto a su memoria, y si algo debiese hacer este Ministerio de la Mujer, que frente a cada acción pública se demuestra completamente irrelevante, o más bien que debería desaparecer, a mi juicio, ¿no? Este Ministerio de la Mujer, porque cada vez que tiene una oportunidad, la verdad que hace lo que es exactamente contrario para el interés de las mujeres. En este caso, lo que tendría que haber hecho naturalmente es relevar no una eventual vida privada de Gabriela Mistral, sino que su obra, que por lo demás es muy desconocida para la mayoría de los chilenos. En eso debe estar el foco, y lamentablemente el gobierno una vez más se equivoca. Gabriela Mistral fue una persona que cuidó y resguardó su vida personal. La intimidad de su vida personal, como la de cualquier persona, se debe respetar siempre, dicen también desde el directorio ejecutivo de la Fundación Gabriela Mistral. ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lagos? Yo creo que esta es una demostración más de las tantas, de las cientos de miles, ¿no es cierto?, que nos da día a día este progresismo woke, ¿no es cierto?, que al final no le importan las personas, no le importan las complejas trayectorias de las personas, sino que le importa que sean funcionales a su causa. Y por eso se explica que Antonio Orellana lo único que pueda ver en Gabriela Mistral es un personaje funcional a su agenda ideológica, y eso resulta ser absolutamente vergonzoso, penoso, y que demuestra también lo cortito que es el progresismo, ¿cierto? Que intenta venderse como absolutamente complejo, que intenta defender la dignidad de todas y todes, pero que al final lo único que de verdad termina siendo es siendo una máquina de moler carne que busca funcionalidad solamente. Eso es lo único que busca un concentrado de funcionalidad a sus causas espurias, y eso creo yo que lo manifiesta muy bien el caso Gabriela Mistral, y también vuelve a poner en el tapete sobre la necesidad de un Ministerio de la Mujer. Yo creo que absolutamente no se justifica. Ya el mismo, hoy día lo vi en la portada de la segunda, pero no lo vi en el cuerpo de la segunda, que el Ministerio de Cultura se sustrae, ¿no es cierto?, de esta iniciativa del Ministerio de la Mujer. Es decir, resulta ser, a veces el progresismo resulta ser tan absurdo, tan picante en sus planteamientos, que claramente no resulta ser ni defendible ni por parte de otro ministerio, claramente. Y hay tantas otras cosas que perfectamente se podrían relevar, ¿eh? Y como yo estoy de acuerdo con Juan Leonardo Lagos en el sentido de que intentar relevar esto como lo más importante habla justamente de la pequeñez, ¿eh? De la, diríamos incluso, de la pusilanimidad, ¿eh? De esa alma pequeña que hay detrás de la ideología del progresismo, porque habiendo tantas cosas extraordinarias, ¿eh? Por ejemplo, aquí... su crítica al Estado docente, oye, por ejemplo. El pensamiento pedagógico, por ejemplo. Enseñar siempre en el patio, en la calle, como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Me puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin equidad. Y así hay una serie de reflexiones en torno al pensamiento de Gabriela Mistral, en una serie de hitos relevantes en el rol, ¿cierto?, de un Estado que no fuera un Estado educador de ideología, sino que permitiera que creciera y que se desarrollara la persona. Y qué decir también esa crítica que tenía también a la ideología en el contexto en el que vivía también, y claro, nada de eso se habla. Oye, sí, su obra, Dios mío santo, si vaya usted a cualquier calle de Chile, aparece en una plaza de armas, y pregúntele a la gente que conoce de la obra de Gabriela Mistral, o sea, con suerte le van a decir piececitos de niños, azulosos de frío y no sé qué cosa, y de ahí no va a salir el chileno promedio. Y tenemos, no sé si la única, pero al menos la primera premio Nobel de Hispanoamérica, una de las dos premios Nobel de nuestro país, y por lo tanto me parece una falta de respeto, que habla de todo lo que ustedes han dicho, pero una falta de respeto a su memoria que me parece especialmente grave, y una oportunidad inmensamente desaprovechada para expandir el legado de la poetisa nacional. Sí, absolutamente inapropiado. Bueno,
uno ya no tiene mucho que esperar, ¿eh? Yo no sé si esto se va a modificar, no sé si lo van a ensalzar, no sé si después de esto se va a sentir mayormente ratificada la posición del ministerio, sin duda van a querer seguir avanzando en ese sentido. La verdad es que uno ya no espera nada de este gobierno. Quiero agradecerle muchísimo a todos nuestros queridos auditores que nos mandan saludos desde distintos lugares. Hay gente que nos está preguntando aquí, oye, y no hablaron nada de la municipalidad de Cerro Navia, de lo que pasó con el alcalde y con su jefa de gabinete. Vean la nota de Tele 13 publicada el día de ayer. Sin duda, eso habla por sí sola. Vamos a tener que comentarlo, no sé si mañana, porque tenemos jueves de historia, pero el día viernes sí que van a seguir habiendo repercusiones. No suena bien eso de irse a Dubái con la jefa de gabinete, pagado por el municipio, y que al mismo tiempo se descubre después que eran pareja. Y con los recursos de Cerro Navia, una de las comunas más pobres de la región metropolitana. Así que vamos a comentarlo. Mandarle muchos saludos a todos. Estamos a punto de llegar a los 250 likes. Antes de que termine el programa, no olvide ponerle like para llegar a más personas. Eso es clave. Oye, Jorge, Marcelo, déjame agradecer a Marcela Vega, de producción de la Fundación para el Progreso, a Cristiano Paso, quienes fueron los que me ayudaron a que se escuche tan bien, y me hicieron recomendaciones y fueron realmente vitales para poder presentarme como la audiencia merece. Así que vaya mi gran abrazo a Marcela Vega y a Cristiano Paso, de producción de la FPP. Le agradecemos a la Fundación para el Progreso y a Juan Leonardo Lagos, investigador de esa institución, a don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa de Valparaíso y de Viña del Mar y de toda la región, y también a nuestros queridos auditores. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces a la 1:00 p.m. Tenemos jueves de historia mañana con el profesor Alejandro San Francisco, y usted quédese en Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.